Hola, mi nombre es Lenis Escudero, soy estudiante de la licenciatura de Enfermería de la Universidad de Panamá. En este video estaré realizando un análisis de 4 capítulos del libro denominado La otra historia de los Estados Unidos, escrito por Howard Zinn. Sin más preámbulos, para el análisis del capítulo 1, al que Howard Zinn denominó Colón, los indígenas y el progreso humano, cual realiza una síntesis de todas las atrocidades vividas por los indígenas en el tiempo de la conquista española. Colón se embarcó en un viaje para llegar a la India y a Asia. Sin embargo, Colón no dio con su objetivo. Al llegar Colón a tierra firme, encontró las Antillas, una tierra habitada por los arawak, indígenas desprovistos de vestimenta y cuyos únicos ornamentos eran pequeñas piedrecillas de oro. Aspecto importante que bastó para que Cristóbal Colón creyera que había abundancia de oro. Esto significó para los indígenas, personas generosas que se encontraban habitando en la región, cientos de miles de ellos, fueran apresados con el único objetivo de que brindaran información de dónde se encontraba el oro. Muchos fueron trasladados a Isla Cuba en busca del preciado oro. Colón solicitó ayuda a la corona española, pidiendo tropas y embarcaciones suficientes para cargar el oro que prometía había en la región. Al no encontrar oro, debía llenar esos barcos con algún cargamento y devolver dividendos a España, para lo cual decidió tomar los indígenas como esclavos. Los apresó y en una embarcación envió 500 indígenas, de los cuales aproximadamente 300 fallecieron en el camino. Según datos escritos, Colón consideraba a los indígenas como ingenuos, ya que estos no dudaron ni por un segundo en compartir todo lo que poseían cuando Cristóbal Colón llegó a América. Por otro lado, muchos de estos fueron obligados a trabajar. Los hombres morían en las minas y las mujeres daban a luz si no tenían leche para alimentar a sus niños. Optaban por ahogarlos con el pecho de la desesperación provocada por el llanto del niño y la impotencia de no poder brindarles alimento. Colón perpetuó uno de los más grandes genocidios ocurridos a lo largo de la historia. Apresó y mutiló a cientos de miles de indígenas que habitaban la región, quienes fueron despojados de su familia y de todo lo que les pertenecía, todo en nombre del progreso. Y es lamentable que aún en nuestros días en las escuelas se enseñe y se conmemore el descubrimiento de América, que se dibujen las rutas de Cristóbal Colón y que no se resalte el hecho de la pérdida que tuvieron los pueblos originarios durante la conquista española. Para realizar el análisis del capítulo 2 denominado Estableciendo la barrera racial, escrito por Howard Zinn, en el cual el escritor realiza un análisis de cómo se dio la esclavitud de los negros. Este establece que al formar las primeras colonias inglesas en los Estados Unidos, en este territorio se encontraba también habitado por indígenas, pero a diferencia de los indígenas, los cuales se encontraban en las tierras habitadas que visitó Colón, estos indígenas de Estados Unidos sí se defendían y conocían mejor su territorio y representaban la gran mayoría, por lo cual a los ingleses les resultaba perjudicial enfrentarlos. Además de esto, unido a los estragos causados por la hambruna, vieron la necesidad de traer negros esclavos de África, personas que eran vendidas incluso por su propia tribu y su propia familia. Eran embarcados y eran amarrados con grilletes en cuello y brazos y piernas. Muchos morían en el trayecto. El autor explica cómo se institucionalizó la esclavitud. Existían leyes para los esclavos. Eran considerados incluso con menos derechos que los animales. Aquellos que intentaban huir eran cazados con perros y eran asesinados. Pero esta realidad ha permanecido a lo largo de los siglos. Y como expresa el autor, no existe país en el mundo donde la esclavitud y la discriminación racial se haya arraigado tanto y por tanto tiempo como en los Estados Unidos. Es que a diario nosotros vemos en las noticias cómo son asesinadas personas de color por el solo hecho de salir a correr o ejercitarse. Son tomados como delincuentes y son asesinados sin preguntar. Para el análisis del capítulo 3 denominado Gente de la peor calaña, donde el historiador Howard Zinn aborda la rebelión que se dio contra las colonias inglesas alrededor de los años 1676, y para lo cual Inglaterra decidió mandar 1000 soldados en barco para restablecer el orden.
En el desarrollo de este capítulo, Howard Zinn analiza no solo la posición ya de los negros o de los indígenas como anteriormente se veía, sino que ya aquí busca establecer cómo se dan las primeras rebeliones y cómo se establecen aquellos primeros grupos formados para ir en contra de aquella esclavitud. También se establecen las diferencias que habían en los estatus económicos de los blancos, aquellos que poseían gran cantidad que poseían riquezas y haciendas, tenían gran cantidad de esclavos, y aquellos que no poseían las mismas condiciones de los anteriores mencionados, tenían que trabajar como sirvientes. Para el análisis del capítulo 6 denominado Los íntimamente oprimidos, el autor Howard Zinn realiza un análisis del papel de la mujer durante la esclavitud. Por ejemplo, en la jerarquía de la esclavitud, las esclavas negras estaban muy por debajo de los esclavos, pero esto no solamente era una realidad que vivían las esclavas negras, quienes eran azotadas y violadas. Esto también era una realidad que vivían las esposas de los colonos, quienes tampoco se les daba el valor que correspondía dentro del hogar. Eran golpeadas, incluso había leyes que permitían estos abusos, donde decían que la mujer había que disciplinarla y aconductarla. La realidad vivida por las mujeres en tiempo de la esclavitud ha permanecido en muchos países del mundo, aún en nuestros días. Pero cada vez más vemos el importante papel que desempeña la mujer en la sociedad, como madre, como esposa, como trabajadora. Realiza múltiples tareas sin descuidar a sus hijos. Han alcanzado grandes ámbitos en la sociedad en muchos países. Han llegado a ser gobernantes, han llegado a ocupar puestos importantes alrededor del mundo. A pesar de toda la represión que ha vivido la mujer, se ha logrado a través de los años que en la mayoría de los países del mundo estas sean reconocidas como un pilar importante de la sociedad, que permita no solamente traer hijos al mundo y educarlos, sino también desarrollar y representar papeles importantes en la sociedad que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de cada familia. Gracias.